Estamos en este lugar como misioneros, tenemos una misión que cumplir, una misión, un deber, mis hermanos, que llevar a cabo, una misión que ejecutar, mis hermanos. Nosotros no estamos aquí por casualidad o porque sí o porque algún día aparecimos aquí de repente. No, Dios, mis hermanos, nos trajo porque el Señor quiere que hagamos una misión. Amén. Y entendimos también, hermano, el rango de acción que tenemos para poder cumplir esa misión. Y ese rango de acción, una de las partes, ¿cuál era? La primera, Jerusalén, ¿verdad? Si es nuestro campo de maniobra. ¿Y nuestro Jerusalén cuál es? Nuestra iglesia, sí, amén. El Señor entonces nos dice que hagamos la obra de misioneros en nuestra iglesia, en nuestra casa, que nos ayudemos, hermano, que nos animemos unos a otros, y tanto más sabiendo que aquel día se acerca. Entonces ya, mis hermanos, nosotros en este punto, entendiendo que somos la iglesia de Cristo y que estamos de misión, y mis hermanos, ¿sabe que esta palabra misión es relacionada y más bien dicho, usada mucho en el ámbito militar? ¿Sí sabía esto? ¿Cuántos militares hay aquí? O exmilitares. Amén. Usted sabe, mi hermano, que esta palabra misión es muy usada en el ámbito militar, en los ejércitos, ¿bien? Entonces también debemos comprender algo, y es que, mis hermanos, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, somos, mis hermanos, pertenecientes al ejército de Dios. Cada uno, hermanos, somos soldados de Cristo, soldados del Señor. ¿Sabía esto? Usted es un soldado, hermano. Ahora, un soldado, mi hermano, ¿cómo tiene que estar? Preparado, hermano. ¿Cómo más tiene que estar ese soldado? Firme, alerta. ¿Qué más? Dispuesto. Gloria al Señor por estos soldados preciosos dispuestos. ¿Qué más? De centinela, vigilante, hay pilas, ¿sí o no? ¿Qué más? ¿Cómo más tiene que estar este soldado? ¿Cómo? Armado. ¿Cómo más, hermano? Entrenado. Entonces, mire, también hay algo, mi hermano, que se le llama el atuendo del militar cuando va de misión, y todo esto es el equipo. ¿Sí? ¿Sí sabían eso? Bueno, esta palabra se usa más en Colombia. El equipo, ¿no? Y ese equipo, mi hermano, es, digámoslo así, lo que tiene el soldado, mi hermano, para poder ir y hacer frente a la batalla. Amén. Entonces veamos esto, mis hermanos, algo muy importante, y es que nosotros, mi hermano, como hijos de Dios y ya como soldados de Cristo, debemos, mis hermanos, estar, hermanos, equipados. Amén, debemos estar equipados. ¿Y cuántos están ya equipados? ¿Usted tiene equipamiento militar o no? ¿Sí o no? Vayamos pensando y analizando cosas, mis hermanos, porque es importante que como iglesia, mis hermanos, estemos de esa manera. Estemos bien equipados, bien formados, hermanos. Porque algo también es claro, es que estamos en una lucha, hermanos. Gracias, hermano. Estamos en una lucha. Estamos en una batalla. Y esa batalla, mis hermanos, a veces es tan dura y tan recia porque tenemos un enemigo que nos quiere, mis hermanos, destruir y nos quiere derrotar. Y un enemigo que quiere, mi hermano, que perdamos la salvación. Mire, y lo más valioso y lo más importante que usted tiene en su vida, mi hermano, es la salvación. No sé si sabía esto. Eso es lo más valioso que usted tiene. Usted puede tener, mire, muchos tesoros escondidos, guardados, bien resguardados, pero ese tesoro no es lo más valioso que usted tiene. Eso no es lo más valioso. Lo más valioso, mis hermanos, es ser salvo por medio, hermano, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por creer en Él. Eso es lo más valioso. Entonces, como eso es algo muy valioso, mis hermanos, miremoslo de esta manera. Hay un enemigo que nos lo quiere robar, porque él sabe que es muy valioso, que es muy importante, hermano, para nosotros, lo más importante de nuestras vidas. Entonces aquí estamos ya en el punto. Si nosotros, mi hermano, sabemos que tenemos algo muy valioso, ¿nos lo vamos a dejar robar por el enemigo? ¿Vamos a dejar que el enemigo haga lo que quiera con nosotros? Que el enemigo nos desanime, que el enemigo nos achicopale, que el enemigo, mi hermano, nos quiera hacer retroceder, que un momento digamos, mi hermano, no, esto del evangelio, esto no ha sido verdad, esto. ¿Usted cree que, hermano, esa debe ser nuestra actitud? No, no debemos, hermano, dejarnos del enemigo, porque es triste, hermano, pero mire, es verdad. El enemigo, ¿qué es un enemigo? ¿En qué condición?
¿Qué condición tiene el enemigo al punto en que estamos al día de hoy? ¿Qué condición tiene ese adversario? Es un enemigo, hermano, derrotado. Entonces, si nosotros somos los soldados de Cristo, ¿cómo nos vamos a dejar derrotar por un enemigo que está derrotado? Ahora mírelo de esta manera: en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. ¿Sí o no? ¿Y dónde están los que son más que vencedores? ¿Cómo que no vinieron? Sí vinieron. ¿Dónde están los que son más que vencedores? Gloria al Señor. Entonces, si en Cristo, hermanos, somos más que vencedores, ¿qué pasa si nos dejamos derrotar del enemigo, que es un enemigo derrotado? Más que perdedores, hermano. ¿Sí o no? Veámoslo de esa manera. Si en Cristo somos más que vencedores, ahora, hermanos, si nos dejamos derrotar por un enemigo que ya ha sido derrotado, porque usted puede leer en Colosenses capítulo 2, mi hermano, cómo el enemigo fue exhibido públicamente, porque Cristo triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso dice la palabra. Entonces, si es un enemigo derrotado, ¿cómo nos vamos a dejar derrotar? Pregúntele al que está a su lado: ¿cómo nos vamos a dejar derrotar? Así, con esa intriga, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dejar derrotar? ¿Sí o no? Si el enemigo que tenemos ya es un enemigo derrotado, entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer, mis hermanos? De verdad, mire, tomar el equipamiento, y ese es el título del tema, dice: equipados para la batalla. Mis hermanos, Dios nos equipa. Es decir, el Señor no nos manda a una batalla, a una lucha, mi hermano, ahí a la de Dios, digamos, a la deriva, ahí como: ¿y ahora yo qué hago? ¿Y qué puedo hacer yo contra el enemigo? Dios, mis hermanos, nos envía equipados. ¿Para qué? Para que triunfemos. Amén. Dios no quiere una iglesia, un pueblo, hijos suyos, mis hermanos, que estén en derrota. Amén. Aunque haya pruebas, dificultades y aflicciones, sabemos, mis hermanos, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Aunque haya pruebas y dificultades, mis hermanos, sabemos que el Señor, mis hermanos, siempre, como dice la palabra, nos lleva de triunfo en triunfo. Ahora, para que haya victoria y para que haya triunfo, tiene que haber batalla, hermano. Si no hay batalla, como siempre, pues eso ya no es victoria, eso ya es un estilo de vida y un nivel de vida. Pero, mis hermanos, Dios nos ha puesto aquí para que estemos en batalla en esta misión. Es una misión del deber. Amén. Lo hablamos el viernes, es una misión del deber, y debemos, mis hermanos, de verdad, mire, estar equipados para que no nos ganen la batalla. Mis hermanos, debemos ser conscientes de dónde nos encontramos en el momento en que estamos. Amén. Más o menos, según la palabra del Señor, la historia de la humanidad tiene desde el Génesis, desde donde Dios, dice la palabra del Señor, creó a Adán. Desde ahí más o menos son unos 6,000 años, mis hermanos, porque la palabra es cronológica también. Y habla de tiempos, habla de genealogías, y según la genealogía, los tiempos, las generaciones y todo esto que han sido contadas desde el principio, cuenta más o menos unos 6,000 años. Ahora, pero fíjese en esto: en esos 6,000 años, mire, ¿en dónde se encuentra usted? ¿Se ha puesto a pensar en ello? Imagínese que usted hubiera nacido en el 556 antes de Cristo. O que hubiera nacido en el 2059 o 2150 por ahí. ¿Sí? Si todavía está la humanidad en actividad. ¿Sí me comprende? Pero Dios lo trajo a este momento, a este tiempo y a esta hora. Es decir, usted hasta ahora, a esta fecha, usted está vivo. Amén. Si usted hubiera nacido en el 500 y pico antes de Cristo, ¿cómo estaría usted ahora? ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, Dios nos puso para este tiempo específico, hermanos míos. No es casualidad que dentro de un rango de 6,000 años, mis hermanos, ustedes estén aquí, estemos aquí el día de hoy. Es decir, hay un propósito de parte de Dios. Hay algo que Dios quiere que usted haga, que usted quiere, Dios, que usted cumpla. Hay una misión que debemos nosotros ya como iglesia y como personas, mis hermanos, llevar a cabo y ejercer. Bien, ahora, pero mis hermanos, para cumplir esta misión, para cumplir estas responsabilidades, tengamos algo muy en cuenta, y es que Dios, mis hermanos, nos dota.
Es decir, hay una dotación, mis hermanos, para los hijos de Dios. ¿Y cuántos quieren esa dotación? ¿Cuántos quieren esas armas, hermano? Amén. ¿Usted quiere pelear? ¿Usted quiere batallar? Levante la mano los que quieren pelear. Levante la mano los que no quieren pelear. Porque si hay alguno que no quiere pelear, mi hermano, le está diciendo al enemigo: yo me quedo así, haga lo que quiera conmigo. ¿Y a cuánto les gusta que el enemigo haga lo que quiera con usted? ¿Sí o no que no? Porque no, hermano, el enemigo nunca quiere nada bueno para nosotros. Entonces el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6, vamos a leer. Cuando lo tenga me dice amén, por favor, y fuerte, para que me haga la ayudita de despertarle al hermano que está a su lado. ¿Ya lo despertó? Gloria a Dios. ¿Quién vive? No, ahora sí díganlo, no he dicho con los que duermen, no, ahora sí he dicho solamente quién vive. Entonces, ¿quién vive? Ustedes ya dudan en decirlo, ¿no? ¿Quién vive? Gloria a Dios. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3, dice: tú pues, ¿y esto a quién se lo está diciendo? A Pablo, Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pero ahora el Señor, ¿a quién se lo está diciendo? A nosotros. Mire, escuche muy bien lo que dice la palabra. Tú pues, sufre. ¿Cuánto le gusta sufrir? ¿A cuánto le gusta sufrir? Eso ya está un poco más difícil, ¿no? De decir amén, ¿no? ¿Verdad? Está difícil de decir, sí, amén, a mí me gusta sufrir. Yo creo que ninguno, ¿sí o no? Entonces aquí el Señor nos está diciendo: tú pues sufre, ¿qué? Penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Entonces, tú, hermano, ¿quién eres? Tú eres un soldado de Jesucristo. Mire, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, ¿a usted quién lo tomó por soldado? Jesucristo. Jesucristo mismo, mi hermano, le vio a usted las cualidades y dijo: esta es una persona que puede estar ahí a pie de cañón, que puede estar enfrente de batalla. Este puede ser mi soldado. ¿Y cuántos se consideran así? ¿Cuántos se consideran soldados de Jesús? Pero mire qué privilegio. Usted no es soldado porque usted quiso ser soldado y se alistó en la milicia. Hicieron convocatorias, bueno, tantas plazas para entrar al ejército celestial, y usted, bueno, yo me alisto y paso las pruebas y para adentro. ¿Cuántos hicieron eso? Ninguno, ¿verdad? Porque dice aquí, mis hermanos, que dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, usted es un soldado que no tuvo ni siquiera que pasar pruebas para entrar a la milicia. Ahora, ya en la milicia hay que sufrir penalidades, ¿no? Como dice aquí. Pero sí o no que usted no tuvo que hacer exámenes, pruebas y todo esto para entrar. ¿O a alguno le tocó? No, ¿verdad? Entonces veámoslo así. El Señor mismo nos tomó por soldados. El Señor mismo nos tomó, hermanos míos, para su milicia. Ahora, ¿usted no se siente privilegiado de ser soldado, no de un ejército, mi hermano, de la patria o tal? No, el Señor lo tomó por soldado para el ejército de Dios, para el ejército de los cielos, para el ejército celestial. ¿No se siente privilegiado de eso, hermano? Este es el mejor ejército del universo, hermanos, y pertenecemos a él. Y como ejército, hermanos, Dios nos quiere equipar. Y como ejércitos también, nosotros como ejército tenemos otro ejército, mis hermanos, que está a favor nuestro y nos ayuda también. ¿Saben cuál ejército es ese? El ejército de los ángeles. Hermanos, estamos con los ángeles, que son, hermanos, los ángeles son personas o sí, ángeles, pero mi hermano, de guerra, hermanos. Es una entidad, mi hermano, que está presto y está listo para la guerra. Ahora, ¿qué guerra y para qué guerra están listos los ángeles? Para esa guerra espiritual que realmente hoy tenemos nosotros.
Porque la palabra en Efesios 6 nos dice así claramente: no tenemos lucha, hermano, contra sangre y carne. ¿Contra quién tenemos la lucha? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, hermanos. Entonces, mire, cada uno de nosotros tenemos esa lucha y esa pelea contra esos gobernadores, contra esas entidades, mis hermanos espirituales. Tenemos esa lucha. Pero si nosotros, mi hermano, no estamos equipados, si no estamos preparados, mi hermano, es difícil que podamos salir adelante. Pero equipados, mi hermano, equipados y metidos con Dios, de verdad que es fácil salir adelante. Porque entendemos que no es con nuestra fuerza, que no es con ejército, es con el Espíritu Santo del Señor que nosotros, mi hermano, podemos surgir en victoria. Entonces tú como iglesia, hermano, de verdad, mira el tiempo en que estás, mira los años que Dios ha permitido, la franja de años, la generación en la cual Dios te ha permitido vivir, para que realmente, mi hermano, pongamos la mira en las cosas de arriba y digamos: yo no estoy aquí por casualidad, Dios me trajo para este tiempo con un gran propósito. ¿Y cuántos sienten propósito de Dios en su vida? ¿O usted es una casualidad de una, como alguien diría por ahí, no, de un desliz? ¿No? ¿Sabe a lo que me refiero, no? O de una equivocación. Usted no es casualidad de eso, ni usted está aquí en el mundo por equivocación, o porque su papá y su mamá tuvieron un accidente. No tuvieron un accidente. Pues si hubieran tenido un accidente les hubiera ido mal, pero mire qué bendición que usted haya nacido. Amén. Qué bendición que tú hayas nacido, hermano. Entonces, usted no es casualidad. Dios tiene un propósito contigo y tú eres un misionero, mi hermano, puesto en este lugar para hacer grandes cosas a favor de Dios, a favor del reino de Dios, mi hermano. ¿Lo entendemos de esa manera? Es importante. Mire, dice aquí: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Bien. Entonces veamos aquí más puntos, mis hermanos. Estamos hablando de un soldado, estamos hablando también, mi hermano, de una atleta, y estamos hablando también, mis hermanos, de un labrador. Ahora, el soldado, mi hermano, para ser soldado tiene que estar en un ejército, ¿sí o no? El soldado, para ser soldado, tiene que estar en un ejército. El atleta, mi hermano, para ser atleta tiene que estar, mi hermano, formando un equipo, tiene que estar representando, yo que sé, un colegio, un barrio, una nación, dependiendo del nivel en que Dios lo ponga. Pero no es un atleta ni es un soldado para sí mismo. ¿Me hago entender en esto? Es decir, un soldado está puesto con un objetivo principal, y es de defender a su patria, de defender a su nación. Mis hermanos, el atleta está puesto para representar un grupo, un colegio, un país, mi hermano, una nación. Ahora, hay también un labrador. Ahora, pero un labrador, para ser labrador, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿Qué es un labrador sin un terreno? No es un labrador, porque no es, ¿sí o no? Entonces, un labrador, para poder ser labrador, mis hermanos, tiene que tener un terreno donde poder labrar. ¿Me voy haciendo entender a dónde voy? Es decir, mis hermanos, miren, el atleta y el soldado representan una patria, representan una nación, y para ello, mis hermanos, tienen que estar preparados totalmente. Porque imagínense un atleta, mi hermano, que representa a España, que vaya a los Juegos Olímpicos, que un mes antes, mi hermano, se dedique a la jarana, a la juerga, a comer de todo, mi hermano. ¿Cómo va a llegar a representar a la nación a los Juegos Olímpicos? Hermano, fatal le va a ir, muy mal. Igualmente un soldado, mi hermano, que está en una guerra, que se distrae y hace de las suyas, y no es disciplinado, mi hermano, y en vez de disparar para el frente, dispara para atrás. Sí, imagínese la tragedia, hermano. Entonces, mire, Dios nos está diciendo: tú eres un soldado que estás en un ejército y debes cumplir una misión. Tú eres un atleta que estás formando un equipo, representando una nación. Ahora, tú eres un labrador que tienes un terreno que labrar. Veámoslo de esta manera. Tú eres un labrador, hermano, que tienes un terreno. Entonces, estos tres aspectos que nos está marcando aquí la palabra del Señor son tres, hermano, aspectos de responsabilidad.
Somos soldados y como soldados no podemos ser irresponsables ni negligentes. Somos atletas y como atletas, mi hermano, tenemos que, mi hermano, abstenernos de muchas cosas. Dice la palabra también que el atleta, mi hermano, se abstiene de casi todo. ¿Pero por qué? Por una corona corruptible. Pero nosotros, mi hermano, nos abstenemos de muchas cosas por una corona incorruptible, eterna, mis hermanos. Amén. Entonces, ¿qué responsabilidad que tenemos tanto como atleta, como soldado? Ahora, ¿qué responsabilidad tenemos en el campo donde Dios nos ha puesto? Dios nos ha traído aquí, a esta nación, a este lugar, mi hermano, que es un campo que está blanco, y tenemos que empezar, mis hermanos, a labrar. Tenemos que empezar ya, mis hermanos, a regar, porque Dios quiere traer la cosecha de almas. Y Dios nos trajo para este tiempo, a este lugar, mis hermanos, para que nos metamos en sus negocios, para que nos metamos en su ejército, para que nos metamos, hermano, en su equipo y vayamos al campo, mis hermanos, y empecemos a laborar y a trabajar como hijos de Dios, como soldados de Cristo. Y entender esto, mis hermanos, nos crea una visión muy clara, porque qué triste, hermano, y qué fuerte es ir por la vida sin visión y sin sueños y sin rumbo y sin saber a dónde voy y a dónde voy a llegar y cuál va a ser mi final, mis hermanos. Eso es triste. Pero qué bueno es cuando nosotros tenemos claro yo para qué estoy, por qué estoy y para quién estoy. Qué bueno es cuando tenemos claro, yo estoy peleando una batalla y al final de esta batalla yo recibiré la recompensa, la corona de gloria que está preparada para los que aman al Señor. Qué bueno es ir con visión, hermano. Y mire, un soldado, hermano, cuando lo mandan a una guerra, un ejército, mi hermano, van con una visión, porque sabe una cosa, tienen una misión. Pero si tú no entiendes, o yo no entiendo, si no entendemos, mis hermanos, que estamos aquí con una misión, mucho menos vamos a adoptar la visión. Hay una estrategia de guerra, unos planos de guerra, mis hermanos, a los cuales se tiene que sujetar todo el ejército para poder ir y ganar lo que van a tener que ganar, hermano, en esa guerra. Y se tienen que sujetar a ello y se tienen que someter a ello. Entonces, igualmente el Señor, mis hermanos, ha puesto unas estrategias, ha puesto una forma, mis hermanos, para que nosotros estemos en frente de batalla, luchemos y peleemos y salgamos en victoria. Dios lo ha hecho. Un ejército no sale a la deriva sin conocer, mis hermanos, el terreno, sin conocer, mi hermano, el enemigo contra el cual se van a enfrentar. No se van así, no salen de esa manera. Pero a veces nosotros queremos salir a la guerra, a la batalla, mis hermanos, y no sabemos muchas veces ni siquiera a quién nos estamos enfrentando. Y hay cristianos al día de hoy, al punto en que estamos, en que todavía no saben contra quién tienen la lucha. Todavía no saben contra quién tienen la guerra. Y entre esposos hay rivalidad y hay problemas y esto, y creen que no, es que mi esposa, esa mujer que Dios me dio, Señor, llévatela o te la mando. Y le dice así al Señor, porque no ha entendido todavía contra quién tiene la guerra. Estos hijos míos inútiles, buenos para nada, no han entendido contra quién tiene la guerra. En vez de estar orando por ellos, los está maldiciendo peor. Entonces, qué tremendo es esto, que como soldados no sepamos, mis hermanos, contra qué o contra quién nos estamos enfrentando. Tenemos dificultades entre hermanos, entre consiervos o lo que sea, y no, es que fulanito y tal, y a murmurar y a criticar, cuando la lucha no es entre nosotros. Dígale que está a su lado, la lucha no es entre nosotros. La lucha entonces, ¿contra quién es? Contra el diablo, hermano. Él es el que le está queriendo robar sus bendiciones, el que le está queriendo, mi hermano, amargar la vida, el que lo está queriendo enfermar, él es el que lo está queriendo arruinar. Pero todas esas obras, hermano, las desechamos en el nombre de Jesús. Las desechamos en el nombre de Jesús. Entonces, pero ¿cuál es el punto? Entendamos y comprendamos contra qué estamos nosotros verdaderamente luchando. No es contra sangre y carne. Deje de hablarle mal a su esposa o a su esposo. Amén. ¿A quién le está hablando el Señor? No es la lucha entre hermanos, entre vecinos. Mire, si usted ve un ambiente, no es la lucha en su trabajo contra los compañeros de trabajo. Amén.
Y yo he tenido testimonios de eso, mis hermanos. He notado el ambiente raro así, porque uno siempre ha sido el raro en la empresa, ¿sí o no? Uno el cristiano, el que no comparte babosadas por ahí, pues uno ha sido el raro. Pero mire, llegó un momento en el que yo sentí algo muy raro, hermano, en el ambiente, todo esto en mi trabajo. Y sabe una cosa, yo no dije, bueno, me voy a poner a hacer esto y lo otro. No, yo dije, en el nombre de Jesús yo tomo autoridad. Y mi hermano, a partir de ahí las cosas cambiaron muchísimo. ¿Me hago entender en eso? No tuve que luchar contra nadie, no tuve que pelear contra nadie. El Señor mismo, mis hermanos, me sacó en victoria. ¿Por qué? Porque entendí que mi lucha no era contra la carne, sino que mi lucha es contra el enemigo. Y eso es lo que hoy nosotros como soldados, mis hermanos, debemos tener claro. Porque qué fuerte, hermano, ir a la guerra y pensar que la lucha es entre el mismo ejército, entre los mismos soldados, cuando tú vas a la lucha, a la guerra y a la batalla contra el ejército enemigo. ¿Me hago entender en este punto o no? Es contra el ejército enemigo. Mire, en otra versión, el versículo 4 de 2 de Timoteo 2 dice: ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Gloria a Dios. ¿Y cuántos tienen a Jesucristo como su capitán? ¿Cuántos se ponen firmes y le dicen amén, mi capitán? Gloria a Dios. Qué precioso, lo vuelvo a leer. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil. Hermano, mire, tener sueños no está mal. Usted quererse hacer su casita no está mal, querer comprarse su cochecito nuevo no está mal. Pero si usted todo el día está pensando en eso, en mi casita, y no piensa en el Señor, no piensa en sus cosas, no saca tiempo para leer la palabra, mi hermano, usted se está enredando en los negocios de la vida. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere más bien, mis hermanos, que consideremos a aquel que nos tomó. Cristo te tomó, mi hermano. Tú no lo tomaste a Él, Él te tomó a ti. Y ninguno, mire, ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil. No es que haya que pensar que no haya que pensar en el trabajo, en esto, lo otro. No se quiere referir a eso, sino que no dediquemos todo nuestro tiempo a esas cosas. Debemos sacar tiempo para el Señor, para su obra, para servirle. Tiene que haber un equilibrio en nuestras vidas, mis hermanos, de verdad. Entonces, ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa, ¿y qué es lo único que te preocupa a ti, hermano? ¿Qué es lo único que nos debe preocupar? Mire, agradar a nuestro capitán. Agradar a nuestro capitán. Y vamos a hacer una cosa, hermano. Mire, yo voy a decirle, ¿cuántos quieren agradar a su capitán? Y vamos a decir como soldados, amén, Señor. ¿Están conmigo? Hermano, debemos empezar ya a hablar como soldados, términos militares. Gloria al Señor, amén. Soldados de Cristo, amén. ¿Cuántos soldados del Señor hay aquí? Amén. Hermanos, entonces, mire, ya como ejército de Dios, hermano, miremoslo de esta manera. ¿Cuántos quieren agradar a su Señor? Diga, amén, Señor. Amén, mi capitán. Dígaselo, amén, mi capitán. Amén, Señor, aquí estoy para agradarte a ti. Ya no me quiero agradar a mí mismo. Ya entiendo dónde estoy y para qué estoy, Señor. Estoy para tus propósitos, para tus fines, para lo que tú me has llamado. Entonces no me quiero enredar en los negocios de la vida. Mire, 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4, hermanos. Ahora estamos en un ejército y está claro que deberíamos, hermano, tener armas. Ahora, si deberíamos tener armas, ¿usted cree que el Señor nos va a dejar sin ellas? Si un soldado debería tener armas para ir a la guerra, ¿usted cree que Dios va a dejar a su ejército sin armas? Pregunto, ¿usted qué cree? No, ¿sí o no? Entonces 2 de Corintios 10:4 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, mire, detengámonos aquí un poquito. Hay armas que la gente usa en la carne. Me quiero hacer entender en esto. Es decir, hay gente que en la carne usa armas.
De otra manera diciendo, o hay gente que carnalmente quiere usar armas. ¿Sabe por dónde voy o no? Hay personas, mi hermano, a veces que quieren usar las cosas en la carne, es decir, en sus fuerzas, en sus capacidades. Pero ¿cómo salen de ahí? No salen bien parados, no salen bien librados. ¿Por qué? Porque están luchando en la carne, hermanos. Dios no nos manda a luchar en la carne, Dios nos manda a luchar en el espíritu, hermanos. En el espíritu. Entonces ahí ya en el espíritu entendemos nosotros claramente que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Mire, 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son en la carne. Póngale ahí, ¿sí? No son en la carne, no son carnales. Entonces nos sigue diciendo, sino poderosas en Dios, es decir, poderosas en el espíritu. Nuestras armas no son en la carne, sino que son poderosas en el espíritu, son poderosas en Dios. Amén. ¿Para qué? Para destruir, hermanos. Es decir, Dios nos ha llamado a destruir fortalezas espirituales. Dios nos ha llamado a destruir, mis hermanos, planes demoníacos. Porque usted sabe, hermano, que hay un mundo espiritual y es más real que el mundo natural. Entonces tenemos, mi hermano, que estar pilas, vigilantes. ¿Por qué? Porque estamos llamados a destruir. Mire, Jesucristo lo dijo de esta manera: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer. ¿Y deshacer qué es? Es destruir, ¿sí o no? Entonces, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿para qué nosotros hemos aparecido para este tiempo? Para dejarnos del enemigo y que el enemigo nos apalee y nos destruya el hogar, nos destruya los hijos, nos destruya la economía, nos destruya la salud. ¿Para eso aparecimos para este tiempo? Dígame la verdad, ¿para eso aparecimos? Claro que no. No, entonces ¿para qué aparecimos? Si el Hijo de Dios para esto apareció, para deshacer las obras del diablo, ¿para qué Dios nos puso en este tiempo específico? Para deshacer las obras del diablo, para destruir fortalezas. Y alguna vez lo hemos cantado, destruiremos fortalezas, ¿sí o no? En el nombre del Señor. Si quieres tú tener ese poder, solamente tienes que agarrarte a Él y acercarte también, dice, ¿no? Versión amplificada. Entonces fijémonos en este punto, hermanos míos. No estamos aquí para perder el tiempo. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil. Bien, Dios nos ha puesto aquí, mi hermano, para destruir fortalezas, cosas que se levantan en contra de nuestros hogares, en contra de nuestra familia. Dios nos ha puesto también para orar por nuestra nación. Dice el versículo 5, dice derribando. Mire cómo destruimos las fortalezas, hermano, y cómo salimos en victoria también. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Hay que derribar argumentos. Argumentos que la misma sociedad nos quiere meter el día de hoy. Argumentos que la misma religión nos ha querido meter, mi hermano, hasta el día de hoy. Argumentos que solamente son eso, argumentos. Pero ¿cuál es el problema de esos argumentos? Que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Ese es el problema. Entonces Dios ha dado armas, las cuales son de la milicia y no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas demoníacas del enemigo, para derribar argumentos. Mire, ¿qué argumentos se pueden levantar en un hijo de Dios? ¿Qué argumentos está levantando el enemigo en la sociedad? No, Dios no existe. No, bueno, parece ser que hay algo por ahí, ¿qué tal? Algo tuvo que haber creado. No, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Y qué debemos de hacer con esos argumentos? No, no hace falta ir a la iglesia. ¿Para qué vas a ir? Ora en tu casa, escucha alguna prédica por internet y ya está. ¿Eso qué son? Argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios es su palabra. Entonces todo lo que se levanta en contra de la palabra del Señor, mis hermanos, debemos desecharlo. ¿Cómo? Llevando todo pensamiento, mi hermano, cautivo
A la palabra. Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Entonces dice, no recuerdo bien el salmo, pero ahí si alguien lo sabe me dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces ese necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque ha creado un argumento en su mente. Sí, ha creado una fortaleza en su mente. Ahora, pero qué bendito es el Señor y glorioso, que nos da su palabra como un arma también, mis hermanos, para que todo argumento que se levante en contra del Señor sea derribado en el nombre de Jesús. Todo lo que a ti te digan, hermano, que no esté en la palabra del Señor, deséchalo. Ahora, si está en la palabra, argumentado y con una exégesis, mi hermano, de lo que se está hablando, créelo. ¿Sí? Créelo, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mis hermanos, es inmutable, es inefable. La palabra del Señor, mis hermanos, podemos guardarla con total confianza en nuestro corazón. Es la palabra. Entonces, la palabra es un arma, pero hoy no hablaremos de esa arma. El siguiente domingo hablaremos de esa arma, que es la palabra de Dios. Amén. Ahora, hay un arma, mis hermanos, mire, la más importante, una de las más importantes, y de hecho, si lo pensamos bien, puede llegar a ser la más importante. ¿Sabe cuál es esa arma para que nosotros batallemos y peleemos? Ayúdeme, interactuemos un poquito. Un arma, hermano, poderosa. De la palabra hablaremos el siguiente domingo. Hermano, la oración. Mire, es un arma, pero hermano, de verdad poderosa. Mire, un cristiano de rodillas clamando al Señor es más fuerte que todo un ejército de pie, mis hermanos. Es más fuerte que ello. Mire, y yo he estado mirando este tema de la Segunda Guerra Mundial, del tema de Hitler, todo esto, mis hermanos. No quiero entrar mucho en historia por tiempo, pero mire, le resumo así. Mis hermanos, una de las naciones contra la cual mi hermano movimiento nazi no pudo fue contra el ejército de Inglaterra. O sea, no pudieron. Sí que hubo muchas miles de muertes, hubo, mis hermanos, mucha destrucción allí en esta nación, pero al final no pudieron contra ellos. ¿Y sabe por qué no pudieron contra esa nación? Porque había un ejército, mi hermano, de rodillas orando. La nación de Inglaterra, mis hermanos, en su gran mayoría han sido, como dicen aquí en la parte de Europa, ¿no? Protestantes, es decir, cristianos evangélicos. Ellos, mis hermanos, había un ejército batallando, peleando con balas, pero había otro ejército, mis hermanos, orando, luchando, guerreando, peleando la batalla. Y ese ejército, mi hermano, un ejército poderoso, no pudo contra ellos. Entonces, mire, un cristiano de rodillas, hermano, es más fuerte que todo un ejército de pie. ¿En qué? En el espíritu, en la oración. Primera de Tesalonicenses 5:16 nos dice: están siempre gozosos. ¿Cuántos están tristes? ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen alegría? Amén. Entonces usted obedece la palabra. Pero aquí no sé, ¿cuántos están tristes? Ninguno dice amén. ¿Cuántos están gozosos? Unos pocos dicen amén. ¿Y los otros cómo están? Intermedio, ¿no? Ni gozoso ni triste. Dice también en 1 Tesalonicenses 5:17, nos dice: orad sin cesar, no sin cesar. ¿Hay alguno que se llame César aquí? Se llama César, lo van a sacar, vaya para afuera porque tenemos que orar sin cesar. No es eso. Es orar sin cesar, hermano, orar sin parar, sin detenernos. Mire, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Colosenses capítulo 4 versículo 2. Mire lo que nos enseña: dedíquense a la oración. ¿Cuántos se dedican a la oración? Levante la mano los que se dedican a la oración. El 20% de la iglesia. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Entonces mira, mi hermano, si tú no estás usando de la oración, si tú no te estás dedicando a la oración, tú estás dejando de usar el arma más letal contra el reino de las tinieblas.
Estás dejando de usar, mi hermano, con lo que contundentemente tú puedes destruir y derribar fortalezas, mi hermano. Estás dejando de usarlo. La oración, hermano. Dice la palabra, la oración eficaz del justo, ¿cuánto puede? Un poquito, una mijina, una miniedad. ¿Cuánto puede, hermano, la oración eficaz del justo? Mucho. Entonces tú en tu oración, ¿cuánto puedes? Ahora, pregúntate, ¿estás usando de la oración? ¿Estás usando esta arma que no es un arma carnal, sino que es un arma, mi hermano, espiritual, poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas? ¿La estás usando? ¿Estás orando sin cesar? Mire esto, hermano, qué privilegio nosotros poder, hermano, acceder a Dios a través de la oración. Es un gran privilegio poder orar en cualquier lugar y saber que Dios nos está escuchando. Es un privilegio. Donde vayas, hermano, como si te vas, mi hermano, a la Patagonia, allí Dios te va a escuchar porque Dios estará contigo. ¿Qué privilegio es eso? ¿Sí o no? Yo, para que mi esposa me escuche, la tengo que llamar o tengo que estar con ella. Pero ¿y si el Señor me manda a un lugar recóndito y lejano y quiero que ella me escuche? ¿Qué tengo que hacer? Y donde no hay ni cobertura, ni internet, ni Facebook, ni nada de esas cosas, ¿qué tendría que hacer? Llevármela. Y si no puedo, ¿qué será de mí? Si no me la puedo llevar. Pero gloria a Dios, mi hermano, que con el Espíritu Santo podemos ir a la Patagonia, a la China, a la Conchinchina, al otro lado, a todo lugar, mi hermano, podemos ir con el Espíritu Santo. Porque Él va en nosotros, Él va con nosotros. Entonces, ¿qué privilegio es este, mi hermano? El de la oración. Y es un arma, mi hermano, letal, como le digo. Pero ahí está, mire, ¿cuántos oran? Poco levanta la mano. Pero un soldado de Cristo, ¿cómo tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar un soldado de Cristo? Hermano, ¿qué dice aquí en Colosenses? Dedíquense a la oración. Entonces, un soldado de Cristo, ¿cómo debe estar? Dedicado a la oración, hermano, dedicado. Entonces, ¿cuántas horas debe orar un cristiano? La gran pregunta, ¿cuántas horas debe orar? ¿Cuántas horas, hermano? Porque hay cristianos, mire, que oran 3 veces al día: al desayuno, a la comida y a la cena. Pero bueno, también hay otros que son un poquito más espirituales y oran 5 veces al día: al desayuno, al almuerzo, a la comida, a la merienda y a la cena. Sí, esos son un poquito más espirituales. Pero realmente, a la luz de la palabra, mis hermanos, ¿cuánto tiempo nosotros debemos de estar en oración? En todo tiempo, hermano. Mire, y qué privilegio es esto. Claro, hay gente que de pronto pues tiene su devocional y ya está, y ese ratico de oración y de lectura de la palabra y ya está. Pero Dios quiere que vayamos más allá. Dios quiere que tengamos nuestro devocional. Tenemos que tener esa intimidad, esos tiempos ahí en la presencia del Señor, que Él nos hable y que Él nos ministre. Pero cuando tenemos que salir, estar conduciendo, cuando hay que estar en el trabajo, cuando hay que estar haciendo cosas, ¿qué podemos hacer entonces? Si tengo que estar orando sin cesar, orando en todo tiempo, dedicado a la oración, mi hermano, su mentecita está hablando con Dios, hablando con Él, teniéndolo presente y teniéndolo en cuenta. Estás ahí de pronto en una máquina de trabajo y estás ahí, ahí haciendo cosas y sí, Señor, tú estás conmigo, Señor, gracias, Padre, tú me tienes en cuenta, Señor, tú me amas, tú, Señor bendito, me llenas. Qué bonito es eso, ¿sí o no? ¿Y eso lo podemos hacer o no? ¿Se puede hacer o no? Se puede hacer. Ahora, se puede y lo necesitamos, hermano. Levante su mano y diga: yo necesito de la oración. Sin la oración me seco, me muero, me quedo raquítico, diga. Sin la oración, mis hermanos, nos desnutrimos. Y Dios nos quiere tener ahí en oración. Y por eso el Señor nos dice: oren sin cesar. Ya pueden bajar su mano. Por eso el Señor dice: oren sin cesar, hermanos. Dedíquense a la oración. Eso es un arma, hermanos, para nosotros los hijos de Dios. Mateo 26:41, el Señor dice: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Entonces, cuando una persona cae en tentación, ¿cuál ha sido realmente su problema? ¿Qué ha pasado con esa persona? Ha descuidado el área más importante en su vida.
Usted mírelo de esta manera, mi hermano. La oración es lo más importante. Antes que el comer, mire, aún antes que el dormir, está la oración, mis hermanos. ¿Me hago entender en esto? Para que miremos, mi hermano, el grado de importancia que tiene la oración. Antes que el descansar, hermano, está la oración. En la oración descansamos en el Señor y salimos renovados. Entonces una persona cuando cae en tentación, cuando se deja del diablo, cuando sale medio derrotado por el enemigo, ¿qué es lo que ha descuidado? La oración. Ahí, mi hermano, mire, cuando una persona no está en oración, es a ese al que el enemigo está buscando para devorarlo. Porque la palabra lo dice, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces amplifiquemos la versión. El diablo está como león rugiente buscando a los que no oran. Ahí sí no dice amén, ¿no? El diablo está como león rugiente buscando a los que no ayunan, a los que no se congregan, a los que no viven una vida espiritual activa. A esos, mis hermanos, el enemigo está buscando. Pero gloria a Dios que nosotros entendemos la importancia de la oración y el arma letal que significa, mis hermanos, cuando nosotros estamos de rodillas delante del Señor. Dice también ahí el 26:41 de Mateo, dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando una persona cae en tentación y saca excusa, es que la carne es débil, ¿cuál realmente es su problema? Que no ha orado. Entonces, ahí ya el que dice la carne es débil y se ha dejado derrotar, es un más que derrotado. O sea, vencido y revencido, caducado si quiere también. Mire, entonces Dios no nos manda, mi hermano, a que estemos de esa manera, sino que estemos, mi hermano, en ese nivel de victoria, porque el Señor está con nosotros. Y termino con este versículo, mi hermano, mire, Juan 14:13 dice: y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesús. Entonces, qué privilegio, hermano, poder nosotros acceder a la oración, poder nosotros, mis hermanos, estar en oración, pedirle al Señor, pelear las batallas, porque ahí es en oración donde las peleamos, es en oración. Pongámonos de pie. Mis hermanos, y pensémoslo de esta manera. Pensémoslo así, mis hermanos. O sea, de verdad, estamos en una guerra, estamos en una lucha, estamos en una batalla. Y esta lucha, hermanos, esta guerra y esta batalla, mis hermanos, tenemos que pelearla. Usted no puede sentarse y decir: bueno, yo me acomodo, no voy a orar ni leer la palabra, pero voy a vivir en victoria. Eso es contraproducente. Eso no se puede llevar a cabo, hermanos. Grupo de alabanza, por favor. Eso no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque un soldado tiene que usar sus armas. Si un soldado, mis hermanos, no usa sus armas, de verdad, el enemigo lo va a deshacer. Y sí o no que no nos gusta, hermanos, ser derrotados, fracasados. A ninguno de nosotros nos gusta eso, hermanos. ¿A usted le gusta fracasar en su vida? ¿Le gusta ser derrotado? ¿Sí o no que no? Entonces, si Dios nos ha dado armas para surgir, para salir adelante, hermanos, ¿por qué no las vamos a usar? ¿Sí o no? ¿Por qué no las vamos a usar? ¿Qué nos detiene, hermanos, a usar las armas? ¿Qué te detiene? La pereza. De pronto al pensar: no, es que si me acerco al Señor, Él no me va a aceptar. Acérquese al Señor. Dice la palabra que con confianza. Y si has estado, hermano, de pronto mal con Dios, has estado pecando, pues mi hermano, ponte a cuentas con Dios y métete en oración. Hijito, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre. A nuestro Señor Jesucristo lo tenemos, mis hermanos, como abogado. Entonces Él mismo nos ayudará. Pero no dejes de orar. Aunque hayas cometido un error, mi hermano, no dejes de orar, no dejes la comunión. El Señor te ayudará, te restablecerá. Pero es importante, mi hermano, mire, y miremoslo así.
Más que el comer, mis hermanos, es importante la oración. Más que el mismo comer. Porque aún el Señor Jesús, en un momento de mucha hambre, después de 40 días, mis hermanos, sin comer nada ni beber nada, el enemigo vino con una tentación. ¿Y qué fue lo que le dijo? Le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es el pan lo que nos sostiene, es la palabra de Dios la que nos sostiene. Y cuando estamos en oración, mis hermanos, el Señor nos ministra con su palabra, nos habla, mis hermanos, en base a su palabra, nos fortalece en base a su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a perder ese privilegio precioso y maravilloso que tenemos, mis hermanos, de orar? ¿Cómo lo vamos a hacer? No es justo que teniendo tan precioso privilegio lo desperdiciemos. Mire, dedíquense a la oración, perseveren en ella, nos dice el Señor. Tú necesitas estar en oración. Yo necesito estar en oración. Necesitamos, mis hermanos, estar fuertes y firmes en el espíritu, porque hay un león, hermano, que es como león, que está rugiente, hermano, hambriento, quiere devorar almas, quiere devorar cristianos, quiere devorar tu vida, quiere devorar tu hogar, hermano. Eso quiere hacer el enemigo. Quiere devorar tus finanzas, quiere deshacerte, destruirte. Pero mire, hermano, ese que tiene estos objetivos contigo, ¿qué es? Piénsalo de esta manera: solamente es un enemigo derrotado. Solamente es eso. ¿Debemos temerle? Claro que no. No debemos temerle, pero sí debemos estar alerta. Dice la palabra de Dios que no seamos ignorantes a las maquinaciones de Satanás, que no estemos ignorantes a las maquinaciones del enemigo. Dios nos ha tomado como soldados. Somos atletas que estamos representando, mis hermanos, una entidad, pero también tenemos un campo como labradores, en el cual debemos, mis hermanos, trabajar para cegar. Pero si no empezamos a tomar, mis hermanos, las armas, a ponerlas en uso, mis hermanos, eso es como un soldado, mi hermano, que tiene el arma más letal del mundo y se acuesta a dormir con ella. Y en guerra, hermano, y la gente muriendo, la gente acabándose, la gente, mi hermano, yéndose al infierno, y ese soldado acostado durmiendo con el arma que le ha sido dada y encomendada. Dios nos ha dado armas, las cuales también, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de usarlas. La oración es un privilegio, pero es un arma gloriosa, donde peleamos realmente las batallas más arduas, las más duras, hermano. Las peleamos, ¿sabe cómo? De rodillas. Y hemos visto, y esto es un testimonio para nosotros, cómo el enemigo se ha querido levantar en contra nuestro, y aún como iglesia, hermano. Pero ¿sabe qué ha podido hacer el enemigo? ¿Sabe lo que ha podido hacer? Yo le testifico: nada. No ha podido hacer nada. Estamos en ello. Yo puedo testificar de mi propia vida. El enemigo me ha querido destruir, me ha querido matar, pero ¿sabe qué ha podido hacer el enemigo? Nada. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo vamos a desperdiciar el privilegio más maravilloso que tenemos, hermano, de orar? Si ahí es donde ganamos nosotros las batallas. Cerremos los ojos, mis hermanos. Conectémonos con el que vive y reina por los siglos de los siglos. Él está aquí. Su presencia, hermanos, está en este lugar. Es su presencia la que nos acompaña. Conéctate ahí con el Señor, con el Espíritu Santo. Él está ahí, Él te está escuchando. Empieza a hablar con Él, empieza a orar ahí en tu mente. Coge este hábito, dedícate a la oración. Dedícate, sé dedicado, dedicada a la oración. Dios necesita un ejército equipado, un ejército fuerte, un ejército firme. Dios lo necesita, el reino de Dios lo necesita. Dios lo está buscando. Y ya no tanto por Él mismo, porque Él como tal, como persona, como Dios, no necesita nada.
pero su reino lo necesita. El Señor dice: orad por obreros a la mies, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Se necesita obreros, se necesita soldados. Hoy hay un cartel bien grande puesto aquí adelante que está diciendo: se necesita soldado. ¿Quién está dispuesto? ¿Quién dice amén a ese llamado? A ser parte del ejército